De este periodo de la historia, que fue de relativa paz porque no hubo ninguna guerra, ni una sola guerra entre las grandes potencias europeas, aunque hubiera un peligro de confrontación, y que paralelamente significó una carrera armamentista en la preparación de una guerra venidera, que no solamente fue señalada por ellos, ¿no?, sino por otros muchos estudiosos. Y justamente es en esta época en la cual, a fines del siglo XIX, se acuña por primera vez por Hobson el concepto de imperialismo. Entonces, la paz armada y la guerra que vendrá después en toda Europa está íntimamente relacionado a una nueva etapa, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que fue la Revolución Industrial. Es un periodo, en la segunda mitad del siglo XIX, es un periodo de expansión en la cual los contados países que habían iniciado su industrialización, como Inglaterra, Bélgica o Francia, tienen que competir con los llamados países emergentes, como le llamaríamos hoy, es decir, frente a Italia, Alemania, Austria y muy por detrás, Rusia. El gran tema para el desarrollo industrial europeo, como es bien sabido, es la necesidad creciente de materias primas y de fuentes de energía, ¿no?, y amplios y nuevos mercados para la venta de sus mercancías industriales. Entonces el problema era justamente que este nuevo impulso implicaba que las grandes potencias tenían que asegurar aquellos territorios, ¿no?, y que eliminaran la competencia. O sea, siempre se ha dicho, no, que la competencia, que el capitalismo promueve la competencia, pero lo cierto es que en esta época la doctrina del liberalismo económico empieza a morir, porque la competencia, que había sido la característica fundamental a lo largo del siglo XIX, empieza a ser reemplazado justamente por los monopolios, ¿no? Y no solamente el monopolio en el sentido del proceso de concentración de capitales, sino también el tema de monopolios territoriales, en los cuales las grandes potencias le cierran las puertas a otros, ¿no?, para impedirles el acceso a esas materias primas o esas fuentes de energía. Entonces, eso es lo que justamente impulsa un nuevo periodo, ¿no es cierto?, el resurgimiento del colonialismo, sobre todo en Asia y África, ¿no?, que ya había sido de otra manera colonizada entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La novedad es que ahora penetran en los continentes. El otro elemento importante es el hecho del nacimiento también de las primeras potencias extraeuropeas, ¿no? Entre los competidores que están emergiendo en este periodo, emergen dos potencias extraeuropeas, los Estados Unidos y el Japón, ¿no? Entonces, es de otra manera este impulso, nuevo impulso de desarrollo industrial que se produce en Europa y empieza a expandirse a otros territorios del mundo, lo que lleva a esta severa competencia, que como muy bien ha señalado Ernesto, es una competencia colonial e imperialista. Entonces, el ejemplo más claro de esto es el famoso reparto de África, ¿no? El reparto de África que ocurrió a fines del siglo XIX, donde literalmente agarraron el continente, ¿no?, y se lo repartieron. Pero la segunda revolución industrial también trajo algo que generalmente no se menciona, y es el surgimiento de nuevos sectores de desarrollo industrial que no habían estado presentes durante la primera. Y voy a citar solamente el caso que nos interesa, la industria militar. Generalmente, o sea, lo que ha llevado la etapa de la revolución industrial dentro del proceso de desarrollo capitalista es el surgimiento, ¿no es cierto?, de áreas o de sectores económicos que comienzan de otra manera a independizarse de otros. En este caso, la industria de armas había estado subordinada a otros sectores, como por ejemplo la producción del acero. Ahora, la industria de armas, de la fabricación de armas, que era muy necesaria para este proceso de expansión territorial e imperialista, requería pues el desarrollo de ejércitos coloniales. Y por lo tanto, los estados comienzan a invertir en aquellas personas que sean capaces de fabricar armas con mayor capacidad de destructiva. Eso justamente se verá durante la Primera Guerra Mundial en el hecho pues, del uso del avión, el tanque, el submarino, que hay novedades en cuanto a carreras armamentísticas. Es aquí, en este periodo de la paz armada, durante que surge la industria militar con capacidad de destrucción masiva.
¿cierto? Que todavía hoy en día es así. Las grandes potencias del mundo son los principales fabricantes de armas de uso masiva, que luego reparten entre sus aliados, ¿no es cierto?, en diversos conflictos, y después le señalan con el dedo diciendo, miren qué bárbaros. Pero los fabricantes son ellos, por esta necesidad, ¿cierto?, de dirigir los conflictos en el planeta en función de delimitar zonas de influencia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, este desarrollo de la industria armamentística implicaba también lo siguiente. Generalmente, en el siglo XIX, las grandes guerras europeas sí se basaron en alianzas entre grupos de potencias, ¿no es cierto? El ejemplo más claro fueron las guerras napoleónicas. La gran diferencia de esas alianzas continentales entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX es que esas alianzas no solamente eran entre imperios o potencias europeas, sino que esas alianzas implicaban también aquellos territorios que habían sido anexados en términos coloniales o que entraban bajo la influencia o el dominio imperialista. Es decir, la envergadura, el grado de nivel de conflicto que iba a estallar iba a ser, como definitivamente lo señaló Engels, como nunca antes en la historia de la Unión Europea, ¿no? Y es porque justamente la expansión colonial e imperialista había motivado que una mayor cantidad de territorios y población y recursos estaban puestos, digamos de otra manera, al servicio de esa confrontación futura, ¿no? Por ejemplo, para poder estrechar más esta relación entre revolución industrial y alianzas militares, uno muchas veces se pregunta, ¿y qué tenía que ver Rusia con Inglaterra y Francia, ¿no? Se supone que Rusia era uno de los últimos imperios europeos, ¿no? Una monarquía absoluta, el antiguo régimen que en Europa había comenzado a ser combatida desde la Revolución Francesa. ¿Por qué dos países liberales con alto desarrollo, ¿no es cierto?, se alían con un país tremendamente atrasado y que además en términos políticos representaba la reacción en Europa? La razón es muy sencilla. Los franceses invertían fuertemente en Rusia. O sea, los franceses y los británicos tenían fuertes inversiones en Rusia. La deuda rusa era fundamentalmente una deuda francesa, ¿no? Entonces, vemos que estas alianzas se tejen también alrededor de las relaciones económicas y financieras que se van tejiendo en el continente. El siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo explicó Ernesto. El siguiente, por favor. Bueno, justamente el caso de los Balcanes, claro, todo el mundo habla de los Balcanes porque es justamente el lugar donde va a estallar el conflicto. Es una zona básicamente que se había formado a partir de la descomposición del imperio turco, el turco otomano, ¿no es cierto? El proceso de descomposición de este imperio se había producido con la independencia de Grecia a mediados del siglo XIX, con el apoyo, por supuesto, británico. Esta es una zona de confluencia entre de expansión de dos nacionalismos, el nacionalismo germánico y el nacionalismo eslavo. Justamente como se ha señalado, la doctrina del nacionalismo lo que plantea es que los estados nacionales deben estar formados por una población básicamente homogénea que comparte una misma cultura, una misma lengua y una misma religión. Esta lógica, lo que en la práctica defendía, era una política expansionista, ¿no es cierto? Si tiene que haber un solo Estado nacional alemán, tiene que estar compuesto por todos aquellos territorios que tuvieran población alemana. Entonces, como Austria no se había unido a la unificación alemana y había territorios en Europa con población alemana que pertenecía a otros países, la lógica era la siguiente: o sea, tengo el derecho de expandirme, controlar los territorios con mayor población alemana, porque tengo el derecho a constituir mi Estado nacional. Es en esa misma dirección que Rusia sostenía lo mismo, ¿no? Y justamente el punto nodal, el nudo de esta lógica expansionista, basado en la doctrina o la ideología nacionalista, eran los Balcanes. Siguiente, por favor. No, siguiente.
Gracias. Siguiente. Bueno, entonces, un poco para resumir las causas fundamentales en términos generales, ¿no? Digamos, factores más estructurales, más de fondo, fueron tres, ¿no? Las políticas de alianzas, como ya se ha señalado, ¿no? Que tuvo un momento de ruptura del equilibrio europeo con el surgimiento de dos nuevas potencias, que fueron Alemania e Italia. La segunda razón, que es la que he sustentado más, que es la rivalidad entre las grandes potencias industriales europeas, sobre todo por este tema del control del territorio con materias primas y fuentes de energía. Y en tercer lugar, las viejas rencillas, ¿no? que estaban vinculados a conflictos por el control de determinados territorios que se imputaban como parte de sus estados nacionales. El siguiente, por favor. Bueno, pero la historia no solamente está hecho de factores estructurales, ¿no? Hay un factor también humano, el papel del hombre en la historia. En este caso, el detonante del conflicto va a ser el asesinato del príncipe heredero al imperio austrohúngaro y de su esposa en la ciudad de Sarajevo, ¿no? Bosnia-Herzegovina había sido incorporada a Austria y era un territorio que quería ser incorporado por Rusia, ¿no? Y por Serbia. Entonces, los serbios lo que querían era expulsar a los austriacos de Bosnia-Herzegovina y consideraron que la mejor manera de hacerlo era motivar un movimiento de reacción asesinando al príncipe heredero. Esto lo único que contribuyó fue a desencadenar en el lapso de un mes, bueno, ni siquiera un mes, 24 días, porque el asesinato ocurrió a fines de julio, pero la guerra no entró, no se activó formalmente con las declaratorias de guerras hasta 24 días después. Lo único que hizo ese acontecimiento, el asesinato del príncipe heredero, fue activar todos estos mecanismos de seguridad, ¿no? Impulsar una fuerte movilización de masas, ¿no? Políticamente hablando, respaldado por los discursos nacionalistas, para resolver una gran contradicción entre las potencias europeas. Siguiente. Bien. Claro. ¿Por qué demoró 24 días? Porque, contrariamente también a lo que se cree, hubo un periodo diplomático que ha sido estudiado con bastante detalle, en la cual, entre comillas, se intentó resolver el conflicto sin llegar a esta guerra. Pero era bastante claro, por los factores que ya he señalado, que no es que esto fuera una mentira, una manipulación, sino que sencillamente los factores estructurales empujaban fuertemente sobre la coyuntura inmediata, ¿no? En el caso de Austria-Hungría, exige a Serbia el cumplimiento de una serie de demandas para sentirse satisfecha su honor nacional, ¿no? Por el tema de los atentados. Entonces le exigen cuatro elementos para poder de otra manera evitar la guerra, pero es evidente que el objetivo de estas demandas austriacas era la de tomar no solamente el control sobre los Balcanes, sino particularmente sobre Serbia, ¿no? Lo que se le pide a Serbia, entre otras cosas, es la desarticulación de todos los grupos o partidos anti-austriacos y que pugnaban por expulsar a Austria de Bosnia-Herzegovina. En segundo lugar, una garantía también de una fuerte represión sobre la propaganda anti-austriaca, panenlavista, o sea, de la idea de unir todos los territorios del este bajo un gran estado, ¿no? El retiro de las autoridades que fueran adversas a Austria, o sea, en la práctica lo que pedía era una limpieza general del estado serbio de enemigos de Austria. Y en cuarto lugar, que esto ya fue lo que fue considerado inaceptable, la intervención de la policía austriaca en la investigación, lo cual significaba pues una directa intervención en la política interna de Serbia, ¿no? Ante el rechazo de Serbia a esta última petición, es que comenzó inmediatamente a activarse los mecanismos basados en las alianzas de estos dos grupos de tres países en el país.
Como se ha señalado, el caso de Gran Bretaña tenía una política, digamos, de distanciamiento respecto a lo que eran los conflictos y la política en el continente europeo. Sin embargo, Inglaterra se va a ver involucrada por el hecho de que justamente como Alemania tenía la necesidad de una rápida victoria, optó por la ruta más fácil para tratar de vencer a Francia, que fue invadir Bélgica. Bélgica era un territorio neutral, bajo protección británica, y esto fue lo que introdujo justamente su participación en el conflicto. Entonces, prácticamente esto fue lo que algunos han denominado el efecto dominó, ¿no es cierto? Austria declara la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa de Serbia contra Austria, Alemania respalda a Austria y así sucesivamente hasta la intervención británica. Todo esto ocurre, como he señalado, en 24 días, ¿no? En 24 días. Es lo que una célebre escritora norteamericana, Trussman, si no me equivoco, ganadora de un premio Pulitzer, llamó los cañones de agosto. Siguiente punto. Entonces, el conflicto, ¿no es cierto? El conflicto en la práctica enfrentó a lo que se ha denominado los imperios centrales. ¿Por qué son los imperios centrales? Como veremos más adelante en el mapa, justamente Alemania y Austria, que eran imperios, se encontraban exactamente en el centro de Europa. Esto es muy importante, ¿no? Porque justamente por encontrarse en el centro de Europa, Alemania y Austria tuvieron que enfrentarse a sus adversarios en una serie de frentes, ¿no? O sea, demasiados frentes, ¿no? Y eso es un verdadero problema para una guerra, aún para un país altamente industrializado. Pero no fueron solamente Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y Austria-Hungría lo que intervinieron en esta guerra, sino que además en el proceso otros países se sumaron a la guerra, ¿no? Que generalmente no se los menciona. Es el caso, por ejemplo, de Turquía y Bulgaria, que entraron a favor de Alemania, ¿no? En buena parte porque, sobre todo en el caso turco, lo que querían era recuperar parte del territorio perdido por este proceso de descomposición de su imperio, ¿no? El caso de Portugal y Rumania, que recién lo hicieron en el año 16, ¿no? Del lado más bien británico y francés, y un caso muy particular, Italia, ¿no? Italia es muy importante, no solo en la guerra, sino también en lo que es la historia del socialismo en general, ¿no? No solamente es el lugar donde Mariátegui pasó, ¿no es cierto?, su etapa europea y su periodo de aprendizaje marxista, sino que también Italia fue uno de los países que tuvo uno de los partidos socialistas, y de ahí emergió un partido comunista más importante del continente. Italia era aliado de Alemania y Austria, pero no entró en la guerra. Fue el único país en el cual su parlamento votaron en contra de la guerra. Fue el único país donde el único partido socialista de todo el continente que votó en contra de la guerra, mientras que el resto de partidos socialistas, salvo en el caso alemán, que fueron el famoso voto de Karl Liebknecht, por ejemplo, en contra de la guerra, pero el resto del partido votó. El Partido Obrero Socialdemócrata Alemán votó por la guerra. O sea, esa fue la famosa crisis del socialismo, que supongo se tratará el día de mañana. Entonces, pero el caso de Italia es que con el apoyo de los socialistas, Italia no entra en la guerra, ¿no? Y si lo hacía, debía haberlo hecho del lado de Alemania y Austria. Durante el año siguiente, los meses siguientes, los nacionalistas italianos, ¿no?, entre los cuales se encontraban intelectuales como Metternich, por ejemplo, lo que van a hacer es una fuerte campaña para que Italia entre en la guerra, ¿no?, y entre justamente en esa lucha de rapiña por tratar de incorporar territorios, sobre todo en la región del Adriático. Y lo logra. Un año después Italia vota entrar en la guerra, pero apoyando a Francia e Inglaterra, a la cual veía con mayores posibilidades, ¿no? O sea, eso es para justamente mostrar la lógica de que esta guerra no era pues una guerra de honor, de lucha contra el odio, ¿no? Era una guerra de la piña, ¿no? O sea, ¿qué bando le conviene más? Pues me alineo con él. Entonces, es así como finalmente, o sea, la guerra fue incorporando, desde el periodo de la guerra se fue incorporando otros actores, con lo cual el carácter mundial de la guerra se extendió.
Y esto también se extendió inclusive a territorios como África, ¿no? Quizás recordarán esa serie de película con Humphrey Bogart y La Reina Africana, ¿no? Esa película, Humphrey Bogart y Catherine Hepburn, la extraordinaria Catherine Hepburn, ¿no es cierto? Que ella es una misionera y británica, y bueno, llegan los alemanes. Tiene que retirarse y con ayuda de este norteamericano borrachín logra, ¿no? Sale por el río y finalmente, en fin, le sale la vena patriótica y hunde en un barco alemán. En fin, ¿no? Pero es justamente, es en África, o sea, la guerra llega al África, ¿no? Bueno, siguiente por favor. Como dije, la guerra fue complicadísima, y particularmente para Alemania y Austria, porque los frentes que se abrieron no fueron solamente el frente occidental, donde se enfrentaba Alemania y Austria, se enfrentaba Bélgica, Francia y Francia, ¿no? Y tampoco solamente el frente oriental, que era la frontera entre Rusia, Alemania y Austria-Hungría, sino que se abrieron otros 5 frentes, ¿no? En este caso, propiamente entre los Balcanes, donde estuvieron Serbia, Rumania y Grecia, contra Austria, Turquía y Bulgaria, el frente alpino, ¿no? Entre Italia y Austria, y así sucesivamente. El cercano oriente, en Siria, en Arabia, en Palestina, bueno, esta otra serie de películas, Lawrence de Arabia, por ejemplo, a mí me encanta. En fin, las colonias alemanas en África y en el Pacífico, Japón interviene también en la guerra, y finalmente la guerra marítima en el Atlántico y el Mediterráneo. O sea, esto fue, si queremos mostrar realmente el alcance de lo que fue la guerra mundial, lo tenemos en ese frente, en el número de combatientes, ¿no es cierto? Y obviamente la movilización de recursos, ¿no? De recursos no solamente industriales en el mismo continente, sino también los recursos coloniales, ¿no? Se formaron ejércitos con la población africana y asiática que intervinieron en la guerra, ¿no? Generalmente cuando se contabiliza el número de muertos solamente se pone a la población europea y no se contabiliza a la población de las colonias. Sí, ese es el punto. Bueno, aquí tenemos un mapita donde justamente se ve los bandos, ¿no? Y como pueden ver, efectivamente, por algo se le llamaban los imperios centrales, prácticamente divide por la mitad, y se ve como la guerra implicó, en este caso, el norte de África, ¿no? La zona llamada del Medio Oriente y el territorio propiamente europeo, ¿no? No voy a entrar a hablar, bueno, de la etapa de las batallas, pero como es bien sabido, hubieron 3 grandes etapas, ¿no? La guerra de movimientos, que implicó un periodo muy corto de aproximadamente 5 a 6 meses, en los cuales los ejércitos se movilizan para tomar posiciones, como en el fútbol norteamericano. Uno se pone uno frente al otro preparándose para el choque. Entonces el asunto durante estos primeros meses era avanzar lo más posible para tomar, ¿no? Avanzar lo más posible haciendo que al otro, para tomar una posición sólida que le permitiera luego avanzar. Luego viene el periodo más largo y el más espantoso de la guerra de trincheras. Llegó un momento efectivamente en que los ejércitos eran capaces de empujar hacia atrás al otro. Entonces, como no podían empujarlos hacia atrás, lo que hicieron fue empezar a cavar zanjas que se convirtieron, ¿no es cierto?, en trincheras, y las trincheras luego se convirtieron en unas ciudadelas de varios metros de profundidad, ¿no? Donde había todo: cocina, sala de juego, armamento, los dormitorios, bueno, dudo que hubiera muchas letrinas, pero en fin, que es el periodo más espantoso de la guerra, ¿no? Se tejen miles de kilómetros de trincheras que están protegidas por alambres de púas, ametralladoras, etc. Y que justamente nuevamente para ver cómo las clases dominantes de las potencias europeas, lo que les interesa básicamente es sus intereses particulares y no la vida humana, está en el hecho de este juego tan espantoso de que cada ejército se turnaba, ¿no? Para luego del llamado
no quería decir pito, pero bueno, no, del silbato, perdón, ¿no? Salen corriendo atravesando, ¿no?, los cercos de púa, los campos minados, enfrentándose a los cañones, las ametralladoras. Entonces, primero lo hacían por turnos, ¿no? Primero iban unos y luego iban el otro. La cantidad de terreno que ganaban era ínfimo, es así como murieron millones de personas, ¿no? Y no solamente murieron en el campo de batalla, sino también en la retaguardia. La matanza de desertores, ¿no?, o supuestos sospechosos o espías, ¿no es cierto?, implicó pues una verdadera carnicería. La última etapa corresponde a lo que se ha denominado la Segunda Guerra de Movimientos. Es decir, llegó un momento en el cual esta situación de empate técnico, ¿no?, se rompió. ¿Cuál fue el factor de la ruptura de este empate técnico? Rusia. ¿No? Rusia. Como es bien sabido, ¿no es cierto?, en febrero del año 17, en Rusia estalla la revolución, que fue una especie de reedición de lo que había ocurrido en el año 5, y habiendo aprendido la experiencia anterior, ya no le querían alzar sus promesas de liberalizar el régimen político, por lo cual fue obligado a abdicar y a establecerse la república en Rusia. Entonces, el gran tema era qué iba a hacer la nueva Rusia, la Rusia republicana, frente al tema de la guerra. La gran demanda de obreros, de campesinos y soldados era poner fin a la participación rusa en esta matanza. Esa fue una de las grandes promesas del gobierno provisional, que no cumplió y que motivaría, ¿no es cierto?, la posterior revolución de octubre, liderado por el partido bolchevique. Y acá es donde entra también el terreno de la historia, del papel del hombre en la historia. Las potencias van a jugar justamente un juego muy peligroso, sobre todo en el plano diplomático y en el plano del espionaje, para garantizar que Rusia no salga de la guerra, ¿no? En este caso, los alemanes necesitaban que Rusia saliera de la guerra, porque si Rusia se retiraba de la guerra, todo el frente oriental se cerraría. Y eso implicaría que Alemania pudiera trasladar todos sus recursos, ¿no?, a los otros frentes, y particularmente al frente occidental, ¿no? Esa es la famosa razón por la cual el gobierno alemán le ofrece a los principales líderes bolcheviques que están en Suiza ayudarlos a atravesar, ¿no?, hasta Rusia, porque saben que ellos van a cumplir un papel relevante en la caída del régimen, ¿no?, en la caída del régimen, o por lo menos en cumplir la promesa del retiro de la guerra, cosa que efectivamente ocurrió. Ocurrió a costa de la entrega de extensos territorios del antiguo imperio ruso. Lo que jugaban justamente en contra fueron británicos y franceses, quienes presionaron al gobierno provisional no solamente para que Rusia no saliera de la guerra, sino que además impulsara una gran ofensiva, ¿no? Eso ocurrió justamente en el mes de junio y julio del año 17, que significó un fracaso total y que dio tan crisis política que puso la posibilidad de la restauración del zarismo en Rusia, ¿no?, el famoso intento de golpe del general Kornilov. Entonces, eso es para mostrar justamente que la guerra no solamente se juega en el campo de batalla, se juega también en la retaguardia, ¿no es cierto?, en los centros de decisiones políticas, en las capitales, y donde los actores no solamente llevan un arma, sino también llevan documentos secretos, en fin, trata de influenciar en las decisiones de los principales jefes militares y los jefes de gobierno. Efectivamente, Rusia terminará saliendo de la guerra, pero el equilibrio, de otra manera, se restableció justamente, como es bien sabido, con la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Esto fue de otra manera lo que permitió que Alemania y Austria no lograran reorientar sus recursos y sus soldados hacia los otros frentes. La intervención norteamericana, de otra manera, fue necesaria para impedir la victoria de Alemania y Austria. Hay toda una discusión sobre este tema de que Estados Unidos entró arbitrariamente en la guerra, pero la historia es siempre mucho más complicada, ¿no? Porque para entrar en la guerra
Estados Unidos necesitaba que el Congreso norteamericano autorizara al presidente a declarar la guerra y a intervenir. Entonces, como pasa justamente hoy en día el señor Obama con sus reformas de salud, la reforma de inmigración, tiene un severo problema, tenía en ese momento el presidente Wilson, un severo problema para lograr justamente la autorización para que Estados Unidos entrara en la guerra, ¿no? Cosa que finalmente ocurrió, y como dije de otra manera, tras la ruptura del equilibrio, ¿no? Esa es una ruptura que favorecía a los imperios centrales, la intervención norteamericana le cambió de sentido. La derrota de los imperios centrales tiene más que ver con el hecho, como justamente se ha señalado, en que Alemania y Austria no podían continuar sosteniendo una guerra de esa envergadura, ¿no es cierto?, frente a los ingentes recursos que no solo tenían Francia, Inglaterra, Italia, sino también los nuevos recursos frescos, ¿no es cierto?, prácticamente sí, nuevecitos, introducidos por los Estados Unidos. Entonces, esa es la razón por la cual se ven obligados a firmar el armisticio, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue una derrota en el sentido prácticamente se eliminó al ejército alemán, aquí lo que va a ocurrir es que Alemania, antes de ser invadida, antes de ser destruida y completamente avasallada, lo que optaron fue por el armisticio. Eso fue justamente lo que le permitiría luego a estos jefes alemanes ultraconservadores, nacionalistas, mantenerse en el poder en Alemania durante la República de Weimar, ¿no es cierto?, y también impulsar la fuerte represión contra los intentos revolucionarios en Alemania y Austria. Es decir, si hubieran destruido completamente el ejército alemán, quizás hubiera habido mayores posibilidades en los intentos de llevar la revolución al resto de Europa desde Rusia. Siguiente, por favor. Luego se abre otra etapa diplomática. Una etapa diplomática que está caracterizada por las negociaciones, los tratados de paz, que en la práctica significa el reparto, ¿no es cierto? Las negociaciones de paz implican usted establecer una nueva frontera, nuevas condiciones económicas y por lo tanto establecer cuáles eran los países que mantenían su hegemonía sobre aquellos que habían sido derrotados. Como es bien sabido, fueron básicamente Inglaterra, Francia, Italia y momentáneamente Estados Unidos quienes llevaron la batuta de estas negociaciones. También, contrariamente a lo que se dice, todo uno habla siempre del Tratado de Versalles, pero el Tratado de Versalles solamente se firmó con Alemania. En la práctica, las potencias vencedoras justamente lo que van a hacer es negociar la paz con los países derrotados por separado, con el objetivo, claro, es como nos pasa a nosotros con la deuda externa, ¿no? Si todos fuéramos juntos a negociar la deuda externa latinoamericana, sería otro cantar. Pero si se negocia por separado, obviamente tiene mayores posibilidades de imponer sus condiciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los tratados de paz en total fueron 5. Un tratado con Alemania, otro con Austria, uno tercero con Bulgaria, la cuarta con Hungría y el último con Turquía. En términos generales, esto lo que va a llevar es fundamentalmente al desmembramiento de los últimos imperios europeos, las últimas monarquías absolutas en Europa, ¿no? Pero lo interesante de esto es que justamente en el bando vencedor, que es el que impone las condiciones, también hay discrepancias y disidencias justamente por el tema del reparto, ¿no? El caso más claro, como también ya se ha mencionado, va a ser el caso de Italia. Italia, como ya se mencionó, entró un año después en la guerra, esperando pues justamente que en el reparto le tocara una buena parte, sobre todo, como decía, la zona en la región del Adriático, ¿no? La Dalmacia, por ejemplo, cosa que no ocurrió, ¿no? Si uno mira un poco, bueno, espero que no haya muchos italianos por aquí, pero prácticamente la primera y la segunda guerra Italia jugó de mantequilla, ¿no? Porque siempre digamos que la voz cantante la llevaban los otros, ¿no? Lo cierto es que estas negociaciones,
las negociaciones de paz duraron meses. No solamente estaba el tema de qué condiciones se le iban a imponer a los países derrotados, sino el tema era cómo nos vamos a repartir, ¿no es cierto?, el botín entre las potencias vencedoras. Entonces, eso muestra que en vez de resolver las contradicciones entre las potencias imperialistas, ¿no?, esas contradicciones interimperialistas, lo que motivó fue justamente, más bien, no resolvió el problema, sino que lo ahondó, porque reabrió, ¿no es cierto?, rencillas y envidias, en fin, simplemente en este asunto la guerra no resolvió nada, ¿no? Se había dicho que la gran guerra europea iba a ser la guerra que terminara con todas las guerras, cuando lo único que hizo fue preparar las condiciones para la siguiente ¿no? Solamente quiero citar rápidamente el caso del Tratado de Versalles, porque de otra manera también nos explica justamente esta actitud de expoliación y rapiña que las potencias vencedoras tendrán con la principal potencia derrotada, ¿no? Prácticamente Alemania se quiso convertir en Alemania en un país que no volviera a levantarse, ¿no? O sea, prácticamente su comercio exterior estuvo controlada por los barcos británicos y franceses. Alemania perdió todas sus colonias en África y en el Pacífico. No podía tener ejército, aviación, marina y menos el servicio militar obligatorio. Polonia fue resarcida en buena parte con toda la parte de Prusia Oriental. O sea, prácticamente, y además, y esto fue lo más fuerte, no solamente perdieron las zonas de la región del Ruhr que Francia aspiraba desde hacía mucho tiempo, sino que se le estableció una tremenda indemnización en oro que en la práctica era impagable. El asunto era que Alemania no volviera a levantar la cabeza. Para darles simplemente, bueno, un ejemplo de esta situación, es que yo hace unos años atrás leí con verdadera sorpresa que Alemania había terminado de pagar sus reparaciones de la Primera Guerra Mundial hace poquito. O sea, en este siglo, hace 4 o 5 años atrás leí en el periódico, ¿no?, que en Alemania había terminado tarde. Lo que pasa es que entre medias dejó de pagar, y no sé, la Guerra Fría, se terminó la Guerra Fría, sigue pagando y no nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Entonces, recién hace muy poco, o sea, prácticamente casi después de 100 años, Alemania está terminando de pagar esta deuda, ¿no? Entonces, el objetivo era que Alemania no se levantara. Pero ¿por qué entonces Alemania logró rearmarse después? Bueno, eso es otro tema, pero lo digo, porque las potencias vencedoras le temían más a la expansión de la Revolución Bolchevique. Frente a eso toleró no solamente el fascismo italiano, sino también el nazismo en Alemania. Es lo que Nolte, un historiador norteamericano revisionista, ha llamado la Guerra Civil Europea. Siguiente. Este es un mapa, bueno, para darles un ejemplo de las pérdidas territoriales alemanas. Esta es justamente la zona del Ruhr, que Francia va a controlar hasta que Alemania pague, o sea, pudo haber tenido hasta ahora, y toda la Prusia Oriental, que de otra manera le fue entregado a Polonia, ¿no? Entonces, ya no verán que el mapa es un poquito viejito, pero bueno, creo que se ve todavía. Está en alemán. Entonces se muestra justamente cómo amplios territorios de Alemania o fueron cedidos a otro país. Justamente parte de ese territorio de Alemania fue cedido para poder crear un nuevo país, Checoslovaquia. Eso explica también la invasión de Hitler a Checoslovaquia en el año 39. Y otros territorios que pasaron, como decía hace un momento, como el caso de la región del Ruhr, que pasaron a ser controlados por Francia hasta que Alemania pagara sus deudas. Realmente la persona, y eso uno lo lee en los textos de Mariátegui, justamente referidos a la Primera Guerra Mundial, es que Francia era la que más duro se ponía frente a Alemania, ¿no?, por la fuerte rencilla y los rencores del pasado. Siguiente. En fin, pasemos al siguiente. Bueno, pasamos de frente ya, creo, a las conclusiones. Creo que me estoy excediendo del tiempo y la paciencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el Imperio Turco Otomano quedó reducido
Siguiente. Muy bien. Bueno, siempre yo acá no puedo dejar de citar cuando a veces le pongo a mis alumnos, a ver, explique usted una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La primera que ponen es, después, en la Primera Guerra Mundial hubieron muchos muertos. En fin, ¿qué se va a hacer? Así está nuestro ¿no? En fin, bueno, creo que estamos hablando de expuesta aquí. Las consecuencias directas más importantes es justamente que el predominio mundial de Europa, que se había iniciado con su expansión colonial en el siglo XVI, se terminó. Es decir, que desde este momento Europa pasó a convertirse en una zona, digamos, con potencias de segundo nivel. La siguiente consecuencia es que Estados Unidos y Japón, como ahora los BRICS, emergieron como las potencias, ¿no es cierto?, que empezaron a competir por el dominio sobre la hegemonía mundial, ¿no?, cuya contradicción o lucha se resolvió efectivamente al final de la Segunda Guerra Mundial. No es por nada que paralelamente, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, Japón haga lo mismo con los Estados Unidos. En tercer lugar, una consecuencia importantísima que se verá el día de mañana es el establecimiento del primer régimen comunista de la historia, o en todo caso que se declarará formalmente como tal. Y en último lugar, las últimas 4 monarquías absolutas que habían existido en Europa también desaparecieron: Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Ruso. En la práctica es aquí cuando se cierra el ciclo iniciado por la Revolución Francesa. El objetivo de la Revolución Francesa era pues, acabar con las monarquías absolutas y el antiguo régimen en Europa, ¿no? Entonces, o sea, eso se empezó primero la Revolución Francesa y luego la guerra napoleónica. Esto recién se logra al final de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, entre comillas, también fue una guerra revolucionaria. O sea, acabó con lo último la reacción, los regímenes más reaccionarios de Europa que habían sobrevivido a los avances del liberalismo decimonónico. Ahora sí, ya pasamos al tema de los muertos. Se calcula aproximadamente entre 10 millones de muertos y 20. Bueno, las cifras siempre son relativas, obviamente no podemos realmente saber con exactitud, pero justamente la Primera Guerra Mundial va a ser el primer gran ejemplo de una característica sobre el tema de las guerras y la paz en el siglo XX señalado por Erich Hoffmann, y es que justamente la mayoría de los muertos en esa guerra, aunque parezca paradójico, fueron civiles. Por último, bueno, se terminó el optimismo y la confianza de la Belle Époque, lo cual motivaría movimientos revolucionarios, ¿no?, en este caso bajo la influencia de la revolución bolchevique, ¿no?, y en todo caso no terminó con los conflictos que de otra manera habían dado origen a esta guerra. Es decir, simple y llanamente postergó el problema. Por eso que en esta época se llamó la Gran Guerra Europea, ¿no?, y más adelante pasaría a llamarse Primera Guerra Mundial. Siguiente. Solamente para terminar rápidamente quisiera mencionar, porque ya me he excedido demasiado, algunas consecuencias con respecto a América Latina y el Perú. Si hemos mencionado el ascenso, digamos, de los Estados Unidos, ¿no?, el ascenso de Estados Unidos, esto era particularmente claro en América Latina, ¿no es cierto? Los Estados Unidos había iniciado a fines del siglo XIX un periodo de intervención, ¿no?, en diversos países de América Latina y particularmente en México y la región del Caribe, ¿no?, que fue el principio de convertir a América Latina en su patio trasero. En segundo lugar, esto trajo como consecuencia el desplazamiento de la influencia de la economía y los capitales británicos y alemanes en América, ¿no? Particularmente, bueno, la relación era visible, ¿no? Por ejemplo, Argentina sí tenía una estrecha relación con Alemania, ¿no? Eso un poco explica también esa posición ambigua de la época del peronismo con respecto
a la Alemania nazi, ¿no? O sea, los vínculos económicos de Argentina, por ejemplo, ya desde esta época con Alemania eran bastante estrechas. En tercer lugar, si bien hubo a los primeros años de la guerra, las exportaciones latinoamericanas bajaron justamente por el cierre de las rutas comerciales, sobre todo marítimas, de las exportaciones latinoamericanas hacia Europa, lo cierto es que con la intervención norteamericana y con el paulatino proceso digamos, que Alemania y Austria comenzaban a tener severos problemas de abastecimiento, permitieron que las exportaciones de América Latina crecieran particularmente a partir de la segunda mitad del conflicto, ¿no? Y en el caso concreto del Perú, bueno, el Perú tuvo una repercusión importante, porque el Perú finalmente le declararía la guerra a Alemania, aunque no intervendríamos en ella, debido a un famoso caso de un carguero de nombre Lorton, que fue, así como los norteamericanos hundieron uno, nosotros hundieron otro, y que motivaría la declaratoria de guerra por parte del Perú a los imperios centrales. Pero ¿cuál es el tema realmente interesante aquí? Lo interesante es que la élite gobernante, la oligarquía gobernante durante la República aristocrática era germanófila. O sea, si uno ve justamente, no por nada, durante el periodo de entreguerras en el Perú, ¿no es cierto?, tendremos un partido fascista, ¿no? Por los Miro Quesada, los Ribabuenos, esos mismos, todos ellos eran germanófilos. Entonces tuvieron un severo problema. Cuando estalla la guerra, y sobre todo cuando ocurre el hecho del Alorto, la opinión pública está a favor de Francia, ¿no? Pero la élite gobernante está a favor de los alemanes. Entonces, si uno lee, por ejemplo, los artículos de Mariátegui en esta etapa, que escribe sobre la guerra, porque escribe un conjunto de artículos dedicados a la guerra durante el inicio del conflicto, el Perú era pues afrancesado, pero la élite no. Esto motivó que para poder declarar la guerra a los imperios centrales, el ministro de Relaciones Exteriores, un señor Ribabueno, que era primo del historiador, tuvo que renunciar, porque no quería hacerlo. Así es, ¿no? En fin, y para terminar, esto también motivaría el entusiasmo, de una otra manera, de la derrota de Alemania y de la victoria de la revolución en Rusia, motivaría que un conjunto de jóvenes periodistas, entre los cuales se encontraba José Carlos Mariátegui, comenzaran a proclamarse con orgullo como bolcheviques, ¿no? Como bolcheviques criollos, ¿no? Entonces, de una otra manera, la Primera Guerra Mundial traería como consecuencia la llegada al Perú de la influencia de la Revolución Rusa, que, como ya he señalado, se tratará el día de mañana. Muchas gracias.